Bien, vamos a estar predicando de la salvación y de las evidencias de esa salvación. Como no todo aquel que está en la iglesia es cristiano, aunque diga que es cristiano, hoy prepara tu corazón para entonces ver por la Biblia si realmente somos salvados por Dios o fuimos salvados por Dios, o si tu salvación es genuina o no. No con lo que tú pienses que eres, no por lo que tú creas o lo que te han dicho de Dios. Vamos a ver, vamos a reflejarnos, vamos a compararnos por la palabra de Dios. Simple. Para mí, el cielo, el infierno, la vida, la muerte, es muy importante. Si tal vez usted ve que yo sea muy intenso en lo que voy a predicar, o quisiera explicarle tanto la salvación, recuerde que es muy importante para mí la vida de todos nosotros, yo me incluyo. Mi vida, su vida, es importante. Como decía el predicador ahorita, servimos a Dios, pero tenemos un pueblo a quien nosotros servimos. Pero mi corazón realmente ahorita sentado estaba llorando porque quiero que ustedes estén claros de su salvación. Porque el que duda de lo que come, dice Romanos 14, y el que duda o de lo que no proviene de fe es pecado. El que duda en lo que come o lo que no proviene de fe le es pecado. Y tenemos un texto que dice que no todo aquel que me dice Señor va a entrar al reino de los cielos. Está diciendo que no todo aquel que dice que es cristiano es cristiano. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese texto? Vamos a indagar, vamos a escudriñar, vamos a desmenuzar, a ver si mi salvación es genuina. O si yo, todavía que estamos vivos, tenemos la oportunidad de ser salvos realmente por nuestro Dios. No importa que sirvamos a la iglesia, eso es necesario y eso lo tenemos que hacer. Hasta los que no son cristianos sirven en otro tipo de cosas, ¿verdad? Todo el que va a organizar una fiesta sirve. Esa no es evidencia de nuestra salvación. Ahora sí tenemos que servir, claro. Leer la Biblia, orar, todo eso no son evidencias de nuestra salvación, son subjetivas. ¿Por qué? Porque cuando yo no era cristiano yo oraba a Dios. Yo oraba a Dios para que Él me cuide de mi robo. Yo abría la Biblia, el Salmo 91, el Salmo 23, los salmos conocidos. Y yo no era cristiano y eso no evidenció que yo era cristiano. Entonces yo quiero que de verdad preste atención, hermano. No pierda el tiempo en este día ahí sentado, viendo lo bonito que está el culto, las luces y los músicos y todo bonito. Y que tú no te concentres en lo que es tu corazón, tu alma, tu salvación, de lo que Dios realmente hizo o no ha hecho en ti. Esto es muy importante, hermano. Estamos aquí, convertidos al Señor, asistiendo a iglesia, absteniéndonos de los deseos que nuestra carne quieren, porque nosotros ¿qué? Vamos al cielo, queremos ir al cielo, queremos conocer a Dios, queremos adorarle y vivir eternamente como su palabra dice. Eso es lo que queremos. Entonces, si eso es lo que queremos, tenemos que saber si realmente vamos para allá o no vamos para allá. Esto es muy serio, hermano. Yo no vengo a hablarte de bendición más que la espiritual. Aquí sabemos de las bendiciones. Usted quiere bendición, trabaje. Trabaje y usted tiene a Dios que lo ayude. Dios quiere salvarnos. Es lo único que Él quiere. La salvación. Bien, dicho esto, como introducción, vamos a la Biblia. Vamos al Génesis, que es donde empezó todo el problema. Vamos a ver en primer punto la condición del ser humano o la condición de nosotros antes de ser cristianos. Vamos atrás primero, a ver si nuestra salvación es genuina, es real o es bíblica o es una salvación que yo creo que sí, porque yo hice una confesión de fe y porque yo siento, engañoso es el corazón más que toda la cosa, o porque yo sé, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final el camino de muerte. O sea, no es eso. Es que usted vea la Biblia.
La palabra de Dios en Génesis, recuerden que al principio Dios creó al hombre, la tierra, lo puso en el jardín de Edén, había una comunión perfecta, creador y ser humano, creador y ser creado. Adán, Eva y Dios estaban en una comunión perfecta, pero Dios le dio un mandamiento en esa vez. Le dice en Génesis capítulo 2 versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese fue el mandamiento. ¿Qué pasó? El hombre desobedeció y ciertamente comió del árbol, de la fruta. ¿Y qué pasó? Murió, pero el hombre quedó vivito y coleando casi 900 años, ¿o no? Leemos de el registro que Adán vivió yo no sé cuántos años. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le dijo exactamente ahí que iba a morir? Su espíritu. La comunión que había entre Dios y su creador, eso iba a morir si el hombre desobedecía el mandamiento de Jehová a él. Y eso fue lo que pasó, porque el hombre quedó vivo, pero murió algo dentro de él. Murió la libertad, la comunión de querer estar en la presencia de Dios. Por eso versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Es la primera vez que Adán y Eva se escondieron de Jehová. ¿Por qué? Porque murió la comunión, murió el deseo de querer a Dios. Y desde ahí hasta hoy eso está muerto. Muerto. Ahora vamos a ver qué pasó en el versículo 5 del capítulo 6 del Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Eso fue después del pecado. Y que todo es todo. En el griego, en el hebreo, todo es todo. Todo designo de los pensamientos del hombre. Todo lo que el hombre maquina, todo lo que el hombre desea. Dice aquí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. No había nada bueno en el hombre ya. No podía, naturalmente el hombre no puede ejercer moral, una conducta moral delante de Dios. El hombre naturalmente no puede buscar a Dios. En esa condición está muerto a Dios. Y por eso sus pensamientos y sus deseos y su naturaleza después del pecado era todo del mal. Eso es lo que dice Génesis. Por eso Dios lo quiso destruir. Ahora en el Nuevo Testamento todavía ha pasado mucho tiempo. Pablo hablando en Romanos de que todo el mundo está bajo pecado. Judío, no judío, el que se creía justo, el que se creía cristiano, estaba bajo condenación del pecado. Y él lo dice de esta manera, Romanos capítulo 3. Dice, Romanos 3:10, como está escrito, es un texto antiguo que Pablo está dándole según el argumento que él acaba de decir a los romanos en los primeros 3 capítulos. Como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del ser humano antes de ser cristiano. Esa es la condición de esas personas que ustedes van a evangelizar. Yo quiero decirle esto, ¿sabe por qué? Para que usted se lo grabe en su corazón, ustedes que evangelizan, ustedes que quieren que realmente esa persona sea salvo, sepan que la condición de esa persona es una condición muerta. Usted tiene que saber lo que le va a decir. Porque está muerto. Cuando usted va muerto, usted le pregunta, oye muerto, ¿tú quieres salir conmigo? Vamos a dar... El muerto le va a contestar. El muerto se va a quedar como está porque está muerto. Recuerda que la Biblia te habla literal para llevarte lo espiritual. Cuando habla de muerto, muerto, él está haciendo un reflejo, él está haciendo una comparación. Y vamos a seguir viendo este detalle. Es muy importante que sepan la condición antes de nosotros ser cristianos. Porque ahora ustedes son cristianos, pero no lo eran. Y hay un grupo de personas ahí fuera que no lo son. Y solamente hay una manera de que esas personas puedan ser salvos. Y no por ti, no por mí. Es por Dios, pero Dios dio el medio de salvación. Dios no actúa y puede hacerlo, pero Él no quiso. Él puede salvar a quien sea cuando quiera. Pero Él dio un medio y fue la predicación de la palabra. La fe viene por el oír y el oír. Ese oír viene por la palabra de Dios. No por un Jesús que tú le quieras pintar a la gente de bendición. La palabra de Dios. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno.
No hay quien busque a Dios, dice ahí. Esa es la condición del ser humano. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál fue de esa condición? ¿Qué vino entonces a consecuencia? El hombre pecaba, el hombre no quería estar con Dios y vino consecuencia. En Romanos 1:18 lo dice bien claro, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está sobre todo aquel que infringió la ley. Pecado es infracción de la ley. Nadie busca a Dios y todo el mundo es injusto. Esa es la condición. Y la ira de Dios está sobre él. Entonces Romanos 3:23 dice también claro, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y más adelante en el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la condición del hombre. El hombre está muerto a Dios y por consiguiente infringe la ley porque no tiene capacidad, no tiene libertad de poder obedecer, no tiene cómo hacerlo porque está muerto. Entonces la ira de Dios está sobre esa persona. Entonces por el pecado están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces hay que pagar también. ¿Con qué? Con muerte, muerte eterna, en el infierno. El diagnóstico que la Biblia da del ser humano antes de ser cristiano, quiero que te grabe esto bien, hermano, para lo que vamos a seguir predicando. Romanos 6, versículo 16. Y no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para injusticia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, esa es la condición antes de venir a Dios. Le está hablando a la iglesia de los romanos. Le está hablando en términos pasados de cómo eran ellos. Eran esclavos del pecado. Eso es un diagnóstico que la Biblia nos está dando de nuestra condición antes de venir a Cristo. Esclavo, yo quiero que usted sepa esto. ¿De qué esclavitud está hablando Pablo aquí? Porque hoy en día no conocemos la esclavitud. Hoy, si no estudiamos, vamos a remontarnos a la esclavitud de aquel entonces. La esclavitud era un amo y un siervo de la cual, o un esclavo, de la cual solamente podía y no tenía opción obedecer a su amo. Él no tenía opción ni nada que le pueda debatir al amo. El amo le decía a esto tenía que hacerlo obligado. Esa era la esclavitud. No tenía opción de que no podía opinar. Usted tenía que obedecer a su amo en todo. Y aquí dice que éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. El pecado solamente va en contra de todo lo que Dios es. Y el pecado solamente da mandamientos para infringir la ley. Y éramos por obligación, teníamos que obedecer al pecado. Esa era nuestra situación, esa era nuestra condición. Bien, también hay otro segundo diagnóstico en Efesios capítulo 2. Habla de que nosotros estamos muertos, de lo que venimos hablando. Entonces, ¿qué dice Efesios capítulo 2? Pueden ir apuntando los textos y van a averiguar en su casa. Y Él los dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos. Le está hablando de Efesios, cuando yo no era cristiano como nosotros. Todos vivimos. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza, natural, hijos de ira, hijos de desobediencia. Entonces hay dos diagnósticos: estamos muertos o estábamos muertos y éramos esclavos. Y vimos de dónde vino eso, del principio de la desobediencia, murió el. Entonces, ese es el diagnóstico. Eso era lo que nosotros éramos antes de venir a Cristo. Ahora muy bien, ¿cómo yo llegué a ser cristiano? Si mi condición era muerta a Dios y esclavo al pecado, debía de pasar algo primero en mí para yo ser cristiano. Porque hay algo, y es cierto, eres tú que tienes que tomar tu decisión. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a Juan 3. ¿Qué dice Juan 3, hermano? Entonces tenemos al fariseo, que es maestro, no es cualquier creyente. Esta persona guardaba la ley, era una persona recta, tenía su propia justicia, que era el problema, no la justicia de Cristo. Que eso es lo que le falta al creyente, la justicia de Cristo, no su justicia. Por su justicia usted no va para ningún lado. Son trapos de inmundicia, dice Isaías. Es la justicia de otro. ¿Qué quiero decir con justicia? La obra de otro, lo que hizo otro. Juan 3, está entonces Jesús hablando con el fariseo Nicodemo, que supuestamente este hombre debe ser un cristiano, porque ese hombre es así. Ese hombre sirve a Israel, del Sanedrín, de los fariseos, maestro, dice la Biblia en Juan 3. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús rápidamente le dice el evangelio? Que no importa
Lo único que importa para tú ser cristiano es nacer de nuevo. Eso es lo primero que tiene que pasar en ti. ¿Y cómo sucede? Aquí dice la Biblia. Versículo 3. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, hay una condición necesaria aquí, ¿verdad? Hay una condición necesaria para entrar al reino. ¿Cuál? Que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchos me dicen, no, porque está hablando espiritual. El nacimiento que Jesús está hablando, no una Jesús le estaba hablando cosas terrenales. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales, ¿cuál es cosa la que estaba hablando? Jesús estaba hablando, dando un ejemplo, una similitud, una comparación de lo que se ve. Usted tiene que nacer de nuevo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo puede nacer de nuevo una persona? ¿Puede usted decidir el día que va a nacer adentro del vientre de su madre? ¿Puede usted tener una opción, una decisión de decirle, no, yo no quiero nacer ahora? Sí, yo quiero nacer ahora. Eso es mentira, usted no puede. Necesita nacer cuando otro quiera. En este caso, cuando usted debía de salir, cuando usted iba a parir, su mamá y su papá, con su mamá lo parió. Usted no tuvo decisión. Por eso él le dice de esta manera, él le va a explicar de qué estaba hablando. Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de varón, lo que es nacido de la mujer, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces él le explica exactamente qué es lo que quiere nacer, qué es lo que quiere decir nacer del Espíritu, y lo da en el versículo 8 y lo hace con otro ejemplo de la naturaleza. Hace una comparación del viento. El viento, que todos sabemos que es el viento, ¿o no? Ellos también. Entonces yo te voy a explicar ahora cómo es nacer de nuevo, para que no te pierdas, para que no estés cerrado, para que nadie te engañe. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Si hay una comparación, yo te pregunto, ¿tú sabías cuando tú ibas a nacer de nuevo? ¿Tú supiste cuando tú ibas a ser cristiano? ¿Tú tuviste una decisión en sí natural de decidir por tu salvación? Si aquí dice que el viento viene y va y tú ni sabes de dónde viene ni va, ¿verdad que no? ¿Y qué dice aquí la comparación? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No se sabe, hermano. No es su decisión. La decisión sí la tiene que tomar. ¿Pero por qué? Porque Dios la va a hacer algo en usted. Tiene que haber algo primero. Aquí dice que la salvación para entrar al reino de los cielos depende del Espíritu Santo. Tiene que nacer del Espíritu. Y aquí que lo explica en el versículo 1, capítulo 13. Muchos dicen, aquí está mi responsabilidad, de lo que hablamos ahorita. Recuerde bien, la responsabilidad del hombre, la soberanía de Dios, no la quite. Aquí dice en el versículo 12 del capítulo 1 de Juan: mas a todos los que le recibieron, esa es mi responsabilidad, ¿verdad, pastor? Mi responsabilidad es recibir a Cristo. Eso es lo que dice ahí. Mas a todos los que recibieron, bueno, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esa es tu responsabilidad. Le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero el texto no se queda ahí. Dice, viste, varón, que usted me está hablando, fue mi decisión, fui yo que lo recibí. Ajá. Verso 13, los cuales no son engendrados por ninguna madre natural. No son engendrados como tú y como yo antes de ser cristiano. Usted nació de su mamá. Usted no ha nacido del Espíritu, aunque haya recibido. ¿Por qué usted recibió a Jesús? ¿Por qué Jesús le dio potestad de ser hecho hijo de Dios? Ahí lo dice. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios da el nuevo nacimiento. Lo da a través del Espíritu. ¿Cómo sucede eso? Oyendo la palabra de Dios. Creyendo en la justicia de Jesucristo, que más tarde vamos a hablar. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para certificarme? ¿Qué me proveyó para yo ir al cielo? Ya que yo lo acepté. Porque yo soy pecador. Y dice la Biblia que Dios es un Dios justo. No puede haber pecado en Él. Entonces, ¿cómo me acepta yo como pecador un juez justo? Porque si tuve un tribunal y yo le robo un carro y vamos al tribunal y yo soy el acusado y están todas las pruebas ahí delante y está el juez y el juez me dice, hable, usted tiene que ser condenado porque usted tiene la prueba ahí, o usted se le va a zafar. Dios, es como que usted vaya de Dios, vaya, oiga cómo es la salvación. Usted tiene toda la prueba ahí, usted no es pecador, usted no violó la ley, ya usted la violó. Usted ante Dios es pecador. No dice que la paga el pecado es muerte. Cuando usted se presenta a Dios con todas las pruebas y todo su pecado, Dios le va a preguntar a usted, ¿usted tiene algo que decir? ¿Y sabe lo que usted va a decir? Bueno, Dios, yo me arrepiento y yo necesito una oportunidad y me voy a apartar de eso. ¿Y sabe lo que le va a decir Dios? Vaya tranquilo. Pero ¿y la persona que fue acusada, a la que usted le robó el carro, a la que usted completó la ley, qué va a decir? ¿Es un juez injusto? No, ahí es que entra la salvación en Cristo Jesús y eso lo vamos a explicar después.
no son los que nacen de voluntad de carne. No es porque usted quiera. Usted está muerto. Usted es esclavo, debe pasar algo, un nuevo nacimiento. ¿Cómo él lo hace? Tito 3. Escuche bien. Porque nosotros también éramos en otro tiempo nosotros. Lo está diciendo a la iglesia, pero somos nosotros lo mismo. Porque también nosotros éramos en otro tiempo, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia, no por mi decisión, no porque yo era justo, no porque yo dije déjame ver, no. Dice aquí, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué? Por el lavamiento de la regeneración. Esa es la palabra clave. Fuimos regenerados. Si usted, claro, el perro y el gato comen lo que sea, pero vamos a poner que el perro come comida de perro y el gato come comida de gato. Si usted le pone la comida del perro al gato, ¿qué va a pasar? No se la va a comer porque esa no es naturaleza. Él tiene necesidad de comida de gato. Y si usted le pone la comida al perro de gato, no se la va a comer porque es comida de gato, no de perro. Tiene que pasar algo dentro del perro o dentro del gato que cambie su naturaleza, su modo de pensar, sus afectos, sus deseos, para el gato poder comerse esa comida. Y eso es lo que pasa en nosotros. Fuimos regenerados, fueron cambiados primero nuestros deseos, fuimos revividos, fuimos nacidos de nuevo. Dios hizo algo que usted no sabe cuándo sucedió, pero sucedió. Y cuando usted dijo, te acepto Cristo, fue que sucedió porque Él lo regeneró. ¿Por qué? Por la renovación en el Espíritu Santo. Dirá, varón, pero eso tal vez lo sabemos. Varón, pero ¿de qué usted está hablando, hermano? Mire, saber de su salvación es algo que no tiene precio. Es algo obligatorio. Porque como es que usted viene aquí y adora y canta diciendo que adora a Dios y usted ni sabe a quién está adorando. Está adorando lo que su corazón carnal caído está y quiere adorar. No porque usted lo conoce. Pregúntese, ¿yo sé mi salvación? ¿Quién me salvó? ¿Cómo me salvó Dios? ¿Cómo fue el proceso de cuando yo acepté a Cristo? ¿Lo sabes? Bueno, lo estamos diciendo. La Biblia lo dice. Dios te regeneró. Si usted a un borracho le da un pote romo o la Biblia, ¿qué va a coger el borracho? ¿El pote romo? No, dame la Biblia. No. Para él coger la Biblia tiene primero que pasar algo en él. Si no, no lo va a coger. Hermano, eso es lo que pasa con aquellas personas que nosotros vamos a predicar el evangelio. Si usted va de vago a predicar algo por obligación, no, Dios no lo va a regenerar. Porque es la palabra que tiene que predicarle. Usted tiene que saber claramente quiénes son esas personas, en qué condición está. Está muerto. Y usted no puede hacer nada más que predicarle y dejar la confianza en Dios de que haga la obra. Cuando el sembrador se fue a sembrar la semilla, el sembrador, ¿quién es? El predicador. Y la semilla, que es la palabra de Dios. El mismo predicador, la misma palabra para las tres. Cayó en pedregales, cayó en esto y cayó en otra. Hubieron dos que sí, que eran fuego, y esos no fueron salvos. Pero hubo uno que dio fruto, que dio evidencia de que esa semilla que el sembrador tiró germinó. Ahora quiero que sepan algo. Yo no estoy diciendo a ustedes que no son salvos aquí, No. Es que ustedes sepan de su salvación y certifiquen la veracidad de su salvación. Ahora vamos a seguir viendo. Primera de Corintios 1:28. Vamos a ver por quién estamos en Cristo Jesús. Para certificar lo que estoy hablando. Dice la palabra, lo voy a coger desde el 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Está hablando de Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el versículo 30, que está la clave. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? ¿Por mi decisión? ¿Por mi justicia? ¿Por qué? ¿Por qué? Por Él. Él te trajo. Oiga, ¿cómo es esto?
Dios el Padre te trae al Hijo. ¿Y qué dice la palabra por allá? Yo soy la verdad, el camino, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, primero Dios te trae al Hijo y después el Hijo te lleva al Padre. Amén. Esa es la salvación. Y lo hace a través del nacimiento del Espíritu Santo, Dios trino. Los tres involucrados en la salvación. No sabemos cómo es eso de la Trinidad, pero lo sabemos porque está en la Biblia. Igual que la responsabilidad humana, igual que la soberanía de Dios está ahí. No podemos quitarla, no sabemos cómo se une, pero está ahí. Ahora estamos explicando cómo fue que nosotros todos vinimos a Cristo. Por Él. ¿Por qué le digo esto? Para que le dé la gloria a Dios real. De que usted sepa en su corazón que su salvación dependió de Él, no de usted. Amén. Y de que fue por amor, de que fue por misericordia, no porque usted haya hecho nada. Eso es gloria de verdad. No hay otra gloria, porque usted no hizo nada. A lo contrario, se le dio gracia. Lo que usted no se merecía le dieron. Amén. Y si lo hizo en nosotros, lo puede hacer en ellos que están allá afuera perdidos, hermanos. Duela en su corazón. Esa es una de las evidencias de que usted es salvo. Cuando usted le duele en su corazón el pecado y esa gente muriendo, que van para el infierno y no lo saben, andan muertos. Ellos no pueden hacer nada, aunque quieran. No pueden hacer nada. Entonces eres tú que tienes que hacerlo, hermano, que me escucha. Pero primero prepárate. ¿Qué dijo Esdras? Esdras dice: me preparé para inquirir tu ley, para cumplirla y enseñarla a tu pueblo. Esos son los 3 pasos. Hermano, busquen la palabra, conozca la salvación, conozca a Dios, que es la vida eterna, y glóriese en ello, como dice Jeremías. Y después vaya y predique con conciencia, con verdad, con espíritu y en verdad, no con lo que usted no sabe nada. Si usted no sabe, prepárese, porque la Biblia está para todos. Hay pastores, hay maestros. Humíllese, esfuércese y sea valiente, porque Dios está con usted. O nos vamos a concentrar solamente en Dios, dame lo que yo necesito. Dios dijo que ya te lo va a dar. No lo dijo en Tesalonicenses. Lo que usted necesita, eso es lo que Dios le va a dar. Pero nosotros, en nuestra mente, porque todavía hay pecado, queremos más, queremos más. Y no está mal, quiere más, trabaje, que Dios está con usted. Dios lo ha reformado, ya usted no usa alcohol, ya usted no roba, ya usted no hace lo malo, ya usted tiene sabiduría de Dios, tiene la mente de Cristo, como dice Corinto, tiene todo lo que Dios le dio. Entonces ahora, póngalo. ¿Qué dice la palabra en Filipenses? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero el texto no queda ahí. Varón, viste que soy yo que tengo que ocuparme. Sí, es cierto. Pero ¿qué sigue diciendo el texto? Porque Dios es el que pone el querer como el hacer de su buena voluntad en sus corazones. Porque ya Dios hizo algo, ya Dios puso algo. Entonces ahora ocúpate de eso que Dios te dio. That's it. ¿Y sabes dónde vas a ir? ¿Cómo sabemos que somos salvos? Vamos a donde habla de la salvación, a la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito. ¿Qué? Lo que dijo toda la carta. Estamos en el capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces esta carta te dice a ti para que tú sepas si realmente eres cristiano o no. ¿Y sabes cómo tú la debes de ver? Versículo 5 hasta el versículo 17, capítulo 1 y 2. Ahí está la prueba, el test, el examen del cristiano, a ver si realmente ha nacido de nuevo por Dios. Oremos. Oh Padre, hemos glorificado tu nombre, hemos explicado, Señor, la salvación, de cómo salvas al hombre, hemos explicado la condición de nosotros. Ahora, Señor, por favor, en el nombre de Jesús pido que tú abras corazones, que tú ministres, Señor, a las personas, hombres y mujeres y niños que están aquí en esta iglesia, Señor. Que vengas tú, Señor, convenciendo de pecado, de justicia y verdad, Espíritu de Dios. Que esta palabra quede en nuestros corazones y podamos ponerla por obra, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos santifique y nos regenere cada día más y más, hasta que lleguemos a parecernos mucho más y mucho más a Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda gloria, toda honra y toda la alabanza es tuya por los siglos de los siglos, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, gracias por esta reunión.